Armas decisivas. De todas las armas que existieron en la historia de la guerra, ninguna fue tan odiada, temida y despreciada por sus enemigos como el arco largo inglés. El arco largo inglés fue el arma decisiva de la Edad Media. No tenía rival en cuanto a alcance, puntería y poder destructor. La potencia inmensa de este arco es realmente asombrosa. Las flechas disparadas por él podían atravesar los árboles y de cerca podía perforar la armadura de placas más gruesas y podía perforar también las cotas de malla. El arco largo inglés no tenía nada de exquisito, pero en manos de un buen arquero era una máquina asesina. Un arquero inglés, con un buen arco en las manos, podía matar a un francés armado a una distancia de casi 100 metros y más. Era un arma excelente. En 1415, en un campo de batalla lodoso del norte de Francia, el arco largo obtuvo su mayor triunfo. Aquí en Agincourt, 500 arqueros ingleses vencieron al ejército francés, 5 veces mayor. Y así nació un mito. Y así seremos recordados siempre. Nosotros, un grupo escaso y afortunado, un grupo de hermanos. Pero tras la retórica se encuentra la cruda realidad. Una batalla sangrienta e implacable ganada por un arma mortal, el arco largo. El arco, madera versus acero. El arco largo se hacía con un material muy sencillo. Sus características singulares se debían a algo tan simple como la madera de un árbol llamado tejo. El mejor arco inglés se hacía con la madera del tejo europeo. Constaba de una sola pieza, un listón de tejo, de la mejor calidad posible, con la parte cercana a la médula y otra cercana a la corteza. La parte exterior del tejo resiste muy bien la tensión y la parte interior resiste bien la compresión, de modo que es un resorte natural hecho de un listón de madera. Este es el listón de madera antes de tallarse el arco. Es un listón de madera de tejo que mide más de 2 metros. Esta es la parte exterior del tejo, de color crema, la parte de afuera del arco y la parte interna más oscura. La transformación de la madera en un arco era un arte preciso, perfeccionado durante siglos. El listón se talla y se pule para hacerlo potente y liviano. Cuando el arco está listo, su fuerza y su equilibrio se prueba en este aparato llamado tensador. Así cobra vida la madera. La madera describe el arco perfecto de un círculo. Tiene una gran flexibilidad y potencia. Por eso era tan mortal, no por su longitud, sino por su madera. Aunque el arte de fabricar arcos sobrevivió muchos siglos, nadie conocía la verdadera potencia del arco largo medieval hasta 1982, cuando unos buzos que hallaron un barco de guerra hundido de la época de los Tudor, el Mary Rose, hicieron un gran descubrimiento. Hallaron 138 arcos largos perfectamente conservados. Por primera vez los historiadores pudieron palpar el objeto real y quedaron asombrados al descubrir que la potencia del arco largo era el doble de la que suponían.
Hacían falta arcos con el alcance y la fuerza de estos. La fuerza se mide por todo lo que pueden tensar, por la longitud de la flecha. A esto se llama fuerza del arco. La fuerza de estos arcos está entre un poco menos de 30 kilos los más débiles, que eran pocos, hasta un máximo de 50 o 55 kilos tensados aquí, que muchos dicen que no pueden tensarse tanto, pero se puede. Esa enorme potencia tenía un solo propósito, la de penetrar la armadura del caballero medieval. El arco largo era un concepto muy sencillo, pero hacía falta años de entrenamiento riguroso y mucha fuerza para poder manejarlo bien. Había que comenzar a muy temprana edad para aprender a disparar los arcos más largos y mejorar poco a poco. También había que practicar diariamente para llegar a dominarlo. La destreza del arquero inglés era temida en toda Europa. Esto no era casual, pues un siglo antes de la batalla de Agincourt, los reyes ingleses ordenaban la práctica de la arquería a los hombres en edad de servicio militar. Existían leyes rigurosas que ordenaban que los jóvenes en edad militar practicaran con el arco de guerra. En las afueras de las iglesias de los pueblos existían grandes tocones donde los jóvenes debían practicar al menos una vez por semana y quizás hasta diariamente. Esta práctica dominical era tan estricta que era ilegal practicar otros deportes, como los juegos de pelota, el voleibol y el fútbol. El gran deporte nacional estaba prohibido. Se prohibían todos los demás juegos y se multaba a los jóvenes que los practicaban para que se dedicaran solo a la arquería. En consecuencia, surgió un gran grupo de arqueros civiles entrenados provenientes de la clase media o granjeros acomodados. No eran caballeros nobles ni siervos campesinos, sino que constituían una nueva presencia en el campo de batalla. Creo que la mayoría de los arqueros eran bastante jóvenes. Los pajes que servían a los caballeros en la batalla tenían entre 12 y 14 años. Y supongo que los arqueros tendrían unos 16 o 17 años. Quizás llegaban hasta los 25 años de edad. La mayoría eran solteros, algunos eran agricultores, granjeros acomodados con tierras propias. Otros eran habitantes de los pueblos, artesanos y de otra variedad de oficios como carniceros, sastres, carpinteros, panaderos, esa clase de gente. Esos agricultores ricos pertenecían a una clase social determinada, precursora de lo que luego se llamó la clase media. Y no se podía despreciar su influencia. Y ellos lo sabían. Eran arrogantes, orgullosos, y dejaron un legado perdurable. Los ingleses tienen un gesto característico desde la época de Agincourt. Levantaban el dedo índice y el medio en un gesto de desafío. Cuando los franceses capturaban a un arquero inglés, le cortaban esos dos dedos de ambas manos para evitar que volviera a tensar el arco largo. Y Enrique V recurrió a estos hombres, junto con un número menor de caballeros, cuando se dispuso a luchar contra Francia. Enrique había heredado la corona de un rey usurpador y necesitaba una buena guerra en ultramar para afianzar su poder en su país. En 1413, cuando Enrique V ascendió al trono, era muy joven, solo tenía 26 años, y quería probar su valor en la guerra, aunque también quería afianzar su dinastía, y quería probar su fuerza contra Francia, el antiguo enemigo. Enrique y su ejército zarparon de Southampton el 11 de agosto de 1415. Sus fuerzas contaban con 8.000 arqueros y 2.000 caballeros. Y como sucedió en el día D, más de 500 años después se dirigieron a la costa de Normandía.
El plan era tomar la ciudad de Harfleur y dirigirse hacia París, pero las cosas salieron mal desde el principio. Harfleur estaba más lejos de lo que suponían y los ingleses empezaron a morirse de disentería. En el sitio de Harfleur, muchos hombres se enfermaron de disentería. Existían problemas de suministro de agua. Las fuentes de la época también relatan que comieron unas frutas que les causaron una fuerte diarrea. También parece que dejaban que los cadáveres se pudrieran, lo cual también ocasionaba enfermedades. Harfleur por fin cayó en septiembre, demasiado tarde para que Enrique V avanzara hacia París. No quiso retirarse y, desoyendo a sus consejeros, decidió retar a los franceses marchando hacia Calais, a casi 400 kilómetros al norte. Era un acto de bravata. Pero tuvo inconvenientes al llegar al río Somme, porque el ejército francés lo esperaba en la ribera norte. Si los ingleses querían llegar a Calais, tendrían que rodear al enemigo. El ejército inglés avanzó por la ribera sur del río, buscando dónde cruzarlo a salvo. Los franceses lo seguían por la otra orilla, imitando todos sus movimientos. Los ingleses se quedaron pronto sin alimentos. Su situación era desesperada. Tras 7 días de marchas forzadas, los ingleses lograron dejar atrás a los franceses y cruzar el río Somme. Los franceses emprendieron su persecución. El triunfo francés parecía fácil y su ejército aumentaba día a día. El 21 de octubre, 9 días después de iniciar su persecución, los franceses adelantaron a los ingleses y les cortaron el camino. Su ejército era 5 veces mayor que el inglés, y las huellas que dejaron en el barro lo probaban, como cuenta un testigo inglés de la época. En el camino encontramos las huellas del ejército francés que nos había adelantado. Eran miles de hombres y nosotros, temiendo que la batalla era inminente, alzamos nuestros ojos al cielo y oramos a grandes voces, pidiéndole a Dios que tuviera piedad de nosotros y que nos salvara de la violencia de los franceses. 3 días después, los franceses bloquearon el camino hacia Calais. La batalla era inevitable. Esa noche los 2 ejércitos acamparon y solo los separaba un pequeño prado. Ese prado recibió el nombre de Agincourt, y la batalla que se libró allá constituyó la prueba de fuego para el arco largo de los ingleses. Al amanecer del 25 de octubre, los ingleses debieron sentir que su situación era desesperada al verse superados en gran número en una proporción de 5-1. Su camino hacia la seguridad de Calais estaba bloqueado por el gran ejército francés y estaban casi muertos de hambre. Sabemos que los ingleses oraron antes de la batalla y que los arqueros se llevaron a la boca un trozo de tierra que simbolizaba al polvo volverás. Supongo que no esperaban vivir hasta el día siguiente. Al amanecer, los ingleses ocuparon sus puestos en el campo de batalla. Los 1000 caballeros armados se dividieron en 3 grupos, con Enrique V en el centro. Los 500 arqueros se apostaron en 2 grupos en los flancos. Algunos escoltaban a los caballeros armados. Para fortalecer su posición, usaron una táctica de defensa simple y efectiva. El rey ordenó a los arqueros cortar unas estacas de unos 2 metros que clavaron en la tierra frente a ellos, y ellos disparaban detrás. Esto sirvió de defensa y sobre todo dificultaba que los caballos franceses penetraran cerca de los arqueros. Los franceses se dividieron en 3 enormes grupos. Solo el primer batallón contaba con 18.000 infantes a pie. La caballería estaba en ambos flancos. Los franceses estaban tan seguros del triunfo que pusieron a los arqueros en la retaguardia, por lo que no tuvieron ningún papel en la batalla. Me encuentro cerca del lugar donde se apostaron los franceses en la batalla de Agincourt. Sus capitanes conocían el peligro del arco largo y de los arqueros ingleses, pero tenían un plan de ataque que consistía en embestir contra los flancos y las alas del ejército inglés. Es un gran error pensar que los franceses eran militarmente ineptos, pues no lo eran.
Conocían por experiencia la potencia del arco inglés, y su táctica para vencer al ejército de Enrique V está en el Plan de Somme, un plan de batalla ideado antes de la batalla de Agincourt. El plan de Somme, redescubierto recientemente, prueba que Francia tenía una estrategia para vencer al arco largo inglés. Una carga de caballería abierta en tenazas por ambos flancos envolvería a los arqueros y los aplastaría. Pero para que el plan funcionara, los caballeros franceses necesitaban mucho espacio para maniobrar. Este campo de batalla tenía un gran problema. Era muy estrecho. Como ven, tiene unos 600 o 700 metros de ancho. Demasiado estrecho para permitir una táctica efectiva. El plan de Somme tenía otro problema. El ejército francés debía ser reducido para poder maniobrar, pero se unieron a él demasiados hombres. Esta superioridad numérica, lejos de garantizar el triunfo, actuó en su contra. Si este plan lo hubieran puesto en práctica los 600 hombres que estaban originalmente en la vanguardia y no el enorme ejército que al final existía, los franceses quizás habrían ganado la batalla de Agincourt. Ese grupo de árboles grandes marca el centro del campo de batalla. Lo sabemos porque ahí fue donde se enterraron 6.000 franceses después de la batalla en 3 trincheras. Los ingleses estaban aquí, viendo que los franceses no hacían más que agitar sus banderas y desayunar por allá atrás, donde está la hilera de árboles. Y Enrique V hizo avanzar a sus hombres lentamente en 3 movimientos para mantener la alineación y la disciplina hasta que llegaron a casi 200 metros de ese grupo de árboles, donde los arqueros empezaron a disparar desde lejos. Y así empezó la batalla de Agincourt. Los arqueros fueron efectivos y la caballería francesa, en lugar de abrirse para acercar al enemigo, arremetió de frente hacia el centro del campo de batalla. Cuando los caballeros armados estuvieron al alcance de los arcos, se encontraron en una zona mortal. Las largas flechas no solo perforaban su armadura, sino que abatían a sus caballos con enorme rapidez, lanzando al aire al jinete. Los caballeros tenían que estar relativamente cerca del enemigo para lograr víctimas, pero estaban a cientos de metros de los arqueros, así que estaban indefensos en ese ambiente. La carga de la caballería francesa en ambos lados llegó en forma desordenada, y cuando se acercó a las líneas inglesas estaba casi destrozada. Cientos, miles de flechas les caían encima. Un testigo de la época dice que eran tan fuertes como la lluvia, tan densas que oscurecían el cielo. Y los caballos regresaron en desbandada, heridos y sin control, hacia las líneas del frente de la infantería francesa que avanzaba por el centro. Este batallón contaba con 18.000 hombres. Esa fue la segunda fase de la batalla. La infantería francesa avanzó a pie a través del campo enfangado en dirección a los ingleses. Los arqueros ingleses habían vencido a la caballería y ahora tenían ante sí a un nuevo blanco para sus flechas. Estamos en el centro del campo de batalla, en el lugar de la matanza. Los franceses avanzaban por ese prado que está ahí detrás, acosados por una nube de flechas de los arqueros ingleses. Esa nube de flechas obligó a la infantería francesa a replegarse hacia atrás en una respuesta intuitiva de protección contra las flechas que los acosaban. Eso unió más el grupo de hombres a pie, que ya era muy compacto.
Y además los caballos sin jinete corrían sin freno entre los franceses, derribándolos y haciéndolos tropezar, y es muy probable que fueran presas del pánico. Cuando los soldados franceses entraban en contacto con los ingleses, cambiaba el papel de los arqueros. Arrojaban su arco y tomaban sus espadas cortas y pesadas que llamaban hachuelas, y también sus porras o mazos cubiertos de plomo, y luchaban cuerpo a cuerpo con los caballeros franceses, muchos de los cuales estaban desorientados y agotados y que fueron abatidos por los ingleses, que poseían un armamento más ligero. Para un noble caballero francés, una lucha cuerpo a cuerpo contra esa nueva clase de guerrero debía ser una experiencia horrible y humillante. No estaban acostumbrados a ser vencidos por hombres que consideraban siervos. Esa no era su idea de la guerra. Se trataba de un caballero contra otro, de un honor contra otro. De eso trataba el código de la caballería, de enfrentarse a un rival también noble. Pero caer vencido ante un hombre del campo, como los agricultores provenientes de los condados de Inglaterra y Gales, era más de lo que los franceses podían soportar. La batalla de Agincourt llegó a su fin cuando se rindió hasta el último de los caballeros franceses, pero los arqueros ingleses aún tenían que liquidar a más hombres. El rey Enrique temía que los franceses organizaran otro ejército, por lo que ordenó matar de inmediato a todos los prisioneros franceses. Los caballeros ingleses no quisieron renegar de ese modo de las leyes de la caballería, pero los arqueros no sintieron esas inhibiciones. Enrique no encontró a muchos caballeros dispuestos a hacerlo y ordenó que un escudero y los arqueros realizaran la matanza. En la batalla de Agincourt, los arqueros ingleses le dieron a los franceses una lección inolvidable sobre un nuevo estilo de guerra.